La Biblia nos habla de Cristo. Hola, buen día, mi apreciado amigo de las redes sociales. Hoy vamos a estudiar sobre la ley ceremonial. Recordemos que es muy importante entender el concepto de las leyes que se le había dado al pueblo de Israel y el sentido y el significado que estas tenían. Está la ley moral que fue instituida por Dios, ¿cierto? Y esta contiene los 10 mandamientos que se rige y es el fundamento del gobierno de Dios, ¿ok? Pero también están las leyes ceremoniales. En este caso, Dios nos ama tanto que cuando Adán y Eva pecaron, Dios, para poder redimir, para poder comprar, para poder darle otra vez acceso a la vida eterna a Adán y Eva, les dio unas leyes o una clase de símbolos por las cuales ellos hacían ciertos ritos y estos ritos tenían un cumplimiento. Por ejemplo, cuando en Génesis, el capítulo 3 dice que Dios busca al hombre y le dice, ¿dónde estás tú buscando a Adán y Eva? Dice que ellos se esconden, pero antes de eso dice que ellos se vieron desnudos porque habían perdido el manto de justicia, habían perdido la vestimenta con que Jesús los vestía después de que pecaron. Y dice que ellos se cubrieron con hojas de higuera, las cuales representan la justicia del ser humano, que creemos que si nos portamos bien o hacemos lo bueno, podemos hallar la vida eterna. Es un engaño de Satanás, lamentablemente. Pero en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21, la palabra de Dios dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí mismo no dice que hizo túnicas de un cordero, de un animal X o Y, pero sí nos dice que eran túnicas de pieles. O sea que la Biblia nos deja ver que tuvo alguien que morir. Un animal tuvo que morir para poder cubrir esa desnudez que había proporcionado el pecado en Adán y Eva. Bien, ahora en el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 29, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Normalmente al pueblo de Israel se le habían dado leyes a través de Moisés que ellos para poder limpiar su pecado, su culpa o lo malo que habían hecho, debían llevar un cordero, poner las manos sobre ese cordero, desgollarlo y su sangre se tiraba en una cortina del tabernáculo. ¿Ok? Con el propósito de que el pecador transfería los pecados al cordero. Y ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús. Por eso Juan cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículos 50 y 51, dice que cuando Jesús muere en la cruz, el velo se parte de arriba a abajo, dando por entendido que Jesús había cumplido el sacrificio perfecto, aceptable a Dios para nuestra redención. Pero eso no es todo. Hay unos capítulos que, por ejemplo, se usan mucho hoy que dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. Abolidos quiere decir cancelados, anulados, fueron quitados, ¿ya? Y lo que quiere decir en el libro de Efesios, el capítulo 2 versículo 15 cuando dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos se expresa en ordenanzas para crear en sí mismo de dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Muchos hermanos, amigos que creen en el Señor piensan que los 10 mandamientos fueron abolidos, pero eso no fue así. Aquí los mandamientos que hablan fueron los que escribió Moisés, que era el medio por el cual el hombre, ¿cierto?, tenía que obrar para ser limpio o limpiar los pecados, y era transferir sus pecados al Cordero, a este Cordero que no tenía que tener defecto, que simbolizaba a Cristo Jesús. Pero en el libro de Colosenses, el capítulo 2 el versículo 14 dice lo siguiente. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, lavándola en la cruz.
el acta. El acta es la garantía como cuando uno paga un pagaré, por ejemplo, que es un documento por escrito. Era ese acta, era el símbolo que mediante Moisés Dios había dado a la humanidad, que por medio de ese cordero que simbolizaba a Jesús eran limpios sus pecados. Cuando Jesús muere en la cruz ya no es necesario el sacrificio, ya no es necesario el cordero, porque el cordero que simbolizaba tenía su cumplimiento en la cruz. ¿Ok? Desde Abraham hasta la muerte de Jesús se sacrificaban corderos que simbolizaban a Jesús, porque Jesús iba a venir, iba a morir por todos los seres humanos. En pocas palabras, Jesús murió por ti y murió por mí. Jesús es nuestro sacrificio que nos limpia de pecado. En Jesús ya no necesitamos hacer sacrificio, solo necesitamos ir a Jesús para que Él transforme nuestra vida, para que Él nos ayude a ser aceptos ante el Padre. La Biblia es muy clara y nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, sacrificó todo por ti y por mí. ¿Tú te has puesto a imaginar el valor tan inmenso que tienes para Dios? Así que no deseches esta salvación que es tan grande, mi apreciado amigo. Que tengas un extraordinario día, que Dios te bendiga y bueno, el ánimo de este estudio es que podamos aprender qué dice la Biblia. Así que nos vemos el día de mañana si así Dios lo permite. Chao, chao.